Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es el que usamos cotidianamente y el lenguaje simbólico es el lenguaje que utiliza la matemática. Por ejemplo, cuando hablamos de producto es la multiplicación, ¿sí? Cuando hablamos de cociente es la división. Cuando hablamos de agregar o aumentar estamos hablando de la suma, o cuando hablamos de disminuir, de la resta. Así como estos hay otros. Después, si hablamos de un número cualquiera que no conocemos, va a ser una letra. Puede ser X, A, M o la que a ustedes se les ocurra. Vamos a ver unos ejemplos de cómo pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Bueno, si yo digo un número aumentado en 5, un número cualquiera, un número que yo no conozco, lo voy a llamar C, ¿sí? Aumentado, dijimos que aumentado era suma en 5. Entonces, C más 5 sería el lenguaje simbólico de un número aumentado en 5. Bueno, el doble de un número. Para calcular el doble de cualquier número, yo sé que lo multiplico por 2. Entonces, el doble de un número. ¿Sí? Entonces, este sería el lenguaje simbólico. El siguiente de un número. El siguiente de 2 es 3, el siguiente de 3 es 4. Entonces, yo a ese número, para buscar su siguiente, le estoy sumando 1. Entonces, si yo tengo un número que no conozco, para buscar su siguiente también le voy a sumar 1. ¿Sí? Entonces, esta sería la representación simbólica del siguiente de un número.